turismo. Así que vamos a presentar a nuestros invitados. Gorka Lertxundi es director del área de promoción de turismo andaluz, es jefe de servicio de marketing España, Portugal y Latinoamérica. Buenos días, Gorka, bienvenido. Buenos días. Jon Irurzun es director de Elcano Fundazioa. Ongi etorri, bienvenido. Jon, egunon bai, buenos días. Y Adolfo Borrero es director de I+D del Laboratorio de Innovación Social Magallanes Elcano para la creación de valor en espacios emergentes. Buenos días, bienvenido, Adolfo. Bueno, ellos no necesitan moderador, así que les vamos a dejar solos, que se las apañen cuando queráis. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Saludar aquí a los presentes y evidentemente a los que nos siguen al otro lado de la cámara. Jon, ongi etorri, bienvenido. Y Adolfo, muchas gracias también. Bueno, como decía la presentadora y conductora del Congreso, vamos a hablar de cooperación y de modelos de colaboración público-privado y público-público también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con, si te parece, Adolfo, con Jon. Vamos a hablar un poco de esta relación que hemos tenido durante todos estos años, la Fundación Elcano con Andalucía y todos los proyectos que hemos puesto en marcha. Y podríamos decir, Jon, que es un modelo de éxito, ¿no? En este caso de cooperación público-público e interactuando también con empresas privadas, ¿no? Sí, yo diría que hemos tenido resultados a lo largo de este tiempo. Hablar de modelos a veces me parece un poco pretencioso porque parece que garantizan resultados y, bueno, detrás de los modelos hay personas, ¿no? Y en este caso, pues, diría que hemos acertado. Gorka, antes creo que la ponente anterior, Sonia, me ha parecido que hablaba también de modelos, ¿no? Tendemos a adaptarnos al modelo y nos hacemos resistentes a él. Entonces, bueno, detrás de cada modelo hay personas de cada padre y cada madre y que haya feeling, que haya, pues yo creo que ha sido fundamental para que hoy podamos estar aquí sentados. Sí, efectivamente, Jon y yo nos conocemos en Guetaria, sí, de manera casual, además, estando yo allí de vacaciones y, bueno, el alcalde de Guetaria me dice en aquel momento, tienes que conocer a una persona que trabaja en la fundación porque podéis colaborar, tal. Y, bueno, yo allí en mi pantalón corto, ¿verdad?, aparezco por la oficina y, bueno, esa primera impresión es Fundación Elcano. ¿Qué harán durante todos estos años? Nosotros ni siquiera habíamos todavía empezado a programar algunas de las actividades. Ya pensábamos desde la Consejería de Turismo en un proyecto, ¿no?, que pusiera en valor la gesta. Pero bueno, creo que crecemos de la mano, ¿no, Jon? La Fundación y Turismo de Andalucía durante estos años con proyectos en los que nos hemos retroalimentado y sobre todo nos hemos forzado a establecer, ¿no?, nexos de comunicación, ¿no? Sí, bueno, la Fundación Elcano nace en el contexto de la circunnavegación con el objetivo de hacer una aportación limitada en el tiempo también. Va a durar lo mismo que duró la circunnavegación. Y ahí, bueno, primero nos hicimos unas preguntas incómodas, complejas. ¿Qué conmemorar, por qué y para qué?, ¿no? Y la respuesta a estas preguntas asentaron las bases de lo que la Fundación iba a hacer y no iba a hacer. Entonces ahí empezamos a trabajar. Tengo aquí unas diapos. Ya he puesto yo la primera. Vale, y esto es una realidad. Partimos de una realidad, de un acontecimiento que a nuestros ojos solo vemos con de determinada manera. 500 años es una cifra gorda, redonda, y parece que nos interpela. Nos hace echar la vista atrás y ver qué sabemos de todo aquello, ¿no? Entonces, si es verdad que aquella circunnavegación pues, trajo nuevas referencias geográficas, culturales, humanas, y de alguna manera puso el mundo patas arriba. Trajo la posibilidad de concebir el mundo de otra manera y es un poco desde donde nosotros partimos. Entonces, eso decía, ¿no?, que nos obliga a mirar atrás, ¿no? Pero aquí miramos con cierto interés, de alguna manera. Yo creo que el pasado, la historia y el relato que hacemos son cosas diferentes. Y en la distancia entre ellos pues, intervienen nuestros intereses, nuestras ambiciones, incluso nuestra proyección, ¿no?, de pueblo, de vida, y todo eso tiene más que ver con el futuro que con el pasado, si se das cuenta, ¿no? Entonces, antes también, y me refiero otra vez a Sonia, ha hablado de diferentes conceptos en el ámbito de la física que me parece que son también aplicables en la historia, ¿no? Ha hablado de racionalidad y de complejidad, me parece. Entonces, la historia nos ha aportado datos objetivos, incuestionables, pero también ha aportado otro tipo de cosas, mucho más subjetivas, donde
entre la interpretación y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ámbito muy bonito y muy complejo, con mucha complejidad. Nosotros teníamos claro que queríamos hacerlo en red, que queríamos abrir para alimentar nuestra visión, que es limitada. La visión individual de cada persona es limitada y cuando te abres y escuchas a otros, pues alimentas esa visión, ¿no? Que en un primer momento, pues en una primera instancia es limitada. Nuestra mirada es eurocentrista, vivimos donde vivimos y cuando tú hablas con un antropólogo chileno y te da la visión de lo que él entiende, que es la circunnavegación, pues te da como dos tortas, ¿no? Y ostras, ¿no? Pues otra visión radicalmente diferente a la nuestra, ¿no? Y yo creo que que aporta mucho, Sí, yo creo que ahí es donde coincidimos, ¿no, Jon? En ese trabajo en red, nosotros también desde Turismo Andalucía, cuando creamos ese producto turístico que ha sido y que es origen y destino, lo primero que tenemos claro es que no queremos que sea un producto local, sino que, al igual que hace 500 años, lo que queríamos era conectar territorios, escuchar otros puntos de vista y, sobre todo, aprovechar para 500 años después crecer de la mano, ¿no? Entonces, ahí es donde viajamos primero a Latinoamérica, hacemos el recorrido que hizo la expedición, estamos en Chile, estuvimos en Brasil, estuvimos en Uruguay también, y viajando a Getaria, al País Vasco, donde nace Juan Sebastián Elcano, es donde coincidimos con Jon y bueno, con puntos de perspectiva distintos, ¿no? Nosotros desde el ámbito más turístico, vosotros desde otro, pues es donde bueno, nos vamos uniendo, ¿no? Los unos a los otros y ponemos sobre la mesa distintos proyectos que bueno, que ahora os vamos a contar, que algunos se han puesto en marcha y que tienen recorrido, ¿no? Una vez que acabe la conmemoración. Sí, yo creo que hemos acertado nosotros en saber en qué cooperamos y en qué no, en qué nos entendemos y en qué no. Y yo creo que para cooperar es determinante eso y también entender esta diapositiva, porque la historia de alguna manera se cuenta así, ¿no? Por encima del agua vemos grandes acontecimientos, grandes gestas y protagonistas, generalmente hombres. La mujer en la historia no existe. Antes en una diapo también hemos visto que no había físicas, creo que había una, eran todos hombres. Sin embargo, en una diapo posterior ya había más presencia de la mujer. Entonces, en la parte alta pues se cuenta de una manera, pero en la parte baja ahí están los contextos socioeconómicos, la cultura, la identidad de un pueblo, el conocimiento, y ahí es donde nos entendemos muy bien, porque ahí tenemos muchos hilos, muchos nexos de unión y donde estamos haciendo cosas, independientemente de que la perspectiva de Gorka, como es natural, sea más turística y desde la nuestra pues trabajamos otras áreas también. Efectivamente. Bueno, y el primer congreso de innovación social, ¿no? Magallanes Elcano, es el que nos aprieta solo un poco, y José Luis, para que llevemos a cabo nuestra primera gran colaboración, que es esa expedición, ¿no? De Magallanes Elcano en bicicleta, y que ponemos sobre papel, ¿no? Con esa fecha límite de llegar a Sevilla, coincidiendo con la celebración del primer congreso, ¿no? Sí, yo creo que bueno, es un proyecto. Aquí veis unos conceptos que son como teóricos, pero son sacados desde la práctica. Llevamos 3 años de recorrido, nos conocemos bien y yo creo que son conceptos que podemos ponerlos en la mesa tranquilos porque los hemos llevado a cabo, los hemos practicado, ¿no? Y desde ahí hemos teorizado. Entonces ahí hablamos de las relaciones sanas, ¿no? La necesidad de trabajar la relación, crear espacios de interacción. Hemos comido, cenamos, tomamos cervezas, hemos discutido, hemos hecho muchas cosas y por eso estamos hoy aquí, insisto. La necesidad de integrar otras miradas, otras perspectivas ajenas a la tuya. Cooperar, pero cooperar es eso, entender que hay que hacer cesiones en la perspectiva individual de cada uno. Lo tenemos claro y a veces hay un aspecto que hay que negociar. Nos hablamos muy bien, pero también discutimos, incluso a veces con tensión, porque había que negociar. Y después la diversidad, antes hablábamos de que podemos tener perspectivas, puntos de vista diferentes, pero yo creo que es un valor cuando entendemos y reconocemos la diferencia. Cuando entendemos eso, yo creo que podemos hablar de diversidad y de caminar juntos, y así lo hemos hecho. Efectivamente, no sé si podemos ver un vídeo, ¿no? Sí. de esa primera prueba piloto que hicimos de la expedición Magallanes Elcano, que fue en bicicleta, y después vamos a ver una diapo también muy interesante, Sí. porque como decíamos, no es algo que se haya quedado en aquella prueba piloto, sino que tiene mucho recorrido y queremos que se convierta en uno de los legados, ¿no? De la Fundación Elcano y de Andalucía, de la mano de muchos otros territorios de España. Sí, igual si metemos el vídeo... Bye.
Hola, soy Gorka Lerchundi, director de marketing de Turismo Andaluz y bueno, acompañaré a todos los expedicionarios hasta Sanlúcar de Barrameda y Sevilla. He encontrado un grupo muy compacto y sobre todo les veo muy conscientes de la importancia de este proyecto y de lo que podemos aportar a la sociedad. Esta etapa 8 hemos salido de una casa rural en Montoro y nos hemos ido en dirección a Córdoba. Córdoba, patrimonio de la humanidad, aquello que se vivió desde hace siglos, nos da oportunidad en relación con nuestras reflexiones para pensar en la diversidad cultural y la convivencia hoy en día. Córdoba tiene un significado especial para mí porque con 14 años vine aquí a la Universidad Laboral. Cuando vuelvo a Córdoba pienso, bueno, tengo la sensación de haber vivido bastante en esos 5 años, quizás más de lo que entonces se hubiera imaginado. En Córdoba hemos hecho una parada para charlar con el filósofo José Carlos Ruiz. Una vuelta al mundo en la actualidad, ¿qué perspectiva tiene y qué aporta a nivel sociológico, epistemológico, político? Es decir, si alguien decide dar una vuelta al mundo, ¿cambiaría mucho su percepción de la realidad o no? Y luego, para terminar el día, hemos ido dirección el Castillo de Almodóvar, que estaba en todo lo alto, ha sido una subida con bastante pendiente. Por último, hemos llegado a Palmas del Río. Al monasterio de San Francisco en concreto, donde por ejemplo estuvo Colón, y desde donde parece que salieron hacia América y California en concreto, pues naranjas. El que podamos estar en un sitio como este impregnado de historia es de verdad un privilegio y nos carga de emoción para las siguientes etapas. Bueno, como podéis ver, ya lo hablamos en su momento hace 2 años, pero desde el punto de vista turístico, la verdad es que hemos creado un producto que vertebra toda España. Hemos puesto en común intereses de 5 comunidades autónomas de todo el territorio y, bueno, la idea es conectarlo con Portugal, por la zona de Sabrosa, evidentemente, y también en la zona del País Vasco francés y hacer un proyecto que conecte varios territorios y que sea un itinerario cultural europeo, ¿no? En estos días esta ruta la está haciendo un grupo de moteros. Estamos haciendo la expedición de Magallanes, Elcano, Guetaria, Sanlúcar, Sevilla en moto y el sábado llegarán aquí a Sevilla. Entonces, bueno, estamos ya poniendo en valor un modelo de itinerario que es multifuncional, se puede hacer de distintas formas. Y aquí es donde llega nuestra primera discusión, ¿verdad, John? Cuando decidimos quién conforman esa primera expedición, cuántos vascos, cuántos andaluces, hombres, mujeres, ahí anduvimos también. Yo, en mi lógica, en aquel entonces, digamos que del País Vasco bajaban a Sevilla y ahí se embarcaban. Y me decía, hostia, John, pero deja de meter 3 andaluces, ¿no? Entonces, ahí estuvimos negociando y creamos un equipo muy bueno, yo creo que muy bueno, con Emilio, con María Pujol, ¿no? Y con Nacho Din, eran la parte andaluza, correcto. Y 3 vascos, y bueno, yo creo que congeniamos enseguida. Son proyectos que cuando exige sacrificio, hay sudor, hay dolor de piernas, pues el grupo se hace fuerte. Entonces este circuito, bueno, esta travesía lo que buscaba es buscaba una historia, un relato que contar. Por eso los sitios y los chocos que visitamos todos contaban cosas, ¿no? Y queríamos recoger una historia común. Y bueno, en cierta medida yo creo que lo recogimos. Decíamos aquí, esto es hace 2 años, Gorka y yo, estamos aquí en pantalón corto y en crocs, hoy hemos venido de otra manera, pero aquí decíamos que era un proyecto imperfecto porque tú y yo sabemos cómo lo lanzamos. Después lo contaremos, pero bueno, precipitamos el proyecto porque había que llegar aquí en bici. La idea fue llegar al Congreso en bici y presentar lo que habíamos hecho. Entonces, sí éramos conscientes de que requería mejoras el proyecto, pero da igual, porque tuvimos una idea que era precaria, que era inmadura, la trabajamos, la fortalecimos y lo hicimos.
Y eso para mí tiene un valor, conscientes de que tiene mejoras, y es en lo que estamos ahora, trabajando esas mejoras. Entonces, aquí tenemos un poco la hoja de ruta, ¿no? Sí, los antecedentes de dónde surge todo esto, con una idea que decimos ahí, ¿no? Que un poco se apresura por el Congreso, donde decidimos que había que llegar en bici. Y entonces ahí, pues bueno, tomamos las decisiones y demás, conformamos el grupo y nos lanzamos. Creo que no sé qué día de septiembre teníamos que llegar aquí al Congreso. Y bueno, y aquí vemos que bueno, sí queríamos implicar, para mí era muy importante implicar al resto de comunidades. Tiramos mucho del carro Euskadi y Andalucía, pero entendíamos que si la implicación de las comunidades que están en tránsito, pues era difícil que el proyecto y la ruta tuviese éxito, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos ponemos a trabajar con ellos, ya con más calma, con más insistencia, y ahí tenemos un convenio marco en el que estamos trabajando con mejoras sustanciales, porque si en aquel momento creo que la ruta era 1.600 kilómetros, hoy son 2.600 kilómetros de historia, ¿no? Son pedaladas con historia las que pretende hacer esta ruta. No, y sobre todo con un rigor también histórico respecto a relatos, ¿no? Porque al final al turista, al viajero que le llame la atención, ya sea viajar en bici, en moto, en autocaravana o a caballo, haciendo esta ruta tienes que darle una serie de relatos en cada parte del territorio. Y esa es la labor que estamos haciendo con todos los equipos de producto de las distintas comunidades para que, bueno, al igual que un camino de Santiago, pues, ¿por qué no? La expedición Magallanes-Elcano se convierta en eso, insisto, en un legado, ¿no? que dejemos tras estos 500 años. Sí, yo creo que a esto le dedicamos tiempo y si acordamos que el criterio rector que iba a marcar la ruta era el componente histórico-cultural. O sea, si un pueblo, si un puerto, si un tal no nos cuenta nada, no vamos. Entonces sí queremos recoger un relato histórico y hay, bueno, pues hay un trabajo de fondo con historiadores, muchos contrastes y demás para llevar a cabo esta ruta. Aquí lo que también acordamos, a ver si ¿esto tiene puntero? Bueno, no sé. Aquí lo que hicimos es, si el trazo gordo es la ruta, lo que decidimos es 4 kilómetros a la izquierda o a la derecha, bueno, tener unas líneas de... Cada 40 kilómetros tenía que haber habituallamiento, y eso es agua o comida. Cada 80 kilómetros tiene que haber posibilidad de alojamiento, y cada 160, transporte público. Entonces, ese es un criterio que marcamos para hacerlo en bici, porque, bueno, si requería el tránsito en bici, requería este trabajo, y a partir de ahí establecemos un visor, una plataforma que podéis ir utilizando criterios. Aquí veis el mapa, a la derecha tengo una serie de capas y yo conforme voy marcando capas van apareciendo diferente información. Estos son los hitos históricos. Si yo meto un hito me explicará parte de la historia que nos va a contar ese punto. A partir de este hito veis que se establece la ruta. La ruta sí está pensada con temas de seguridad, de sostenibilidad y demás, para que vaya para un sitio o por otro. Estos son los espacios naturales por donde va a transitar la ruta. La ruta también tiene en cuenta otros caminos que hay, como puede ser la Vía de la Plata, Camino de Santiago, otras rutas que ya existen y las aprovechamos. No hay que crear cosas nuevas cuando ya están. Y entonces esto nos da mucha información, estas capas nos dan mucha información. Esta última capa lo que hacemos es los recursos turísticos que pueda haber en paso de ruta. Aquí lo vemos un poco con más detalle, pero esto nos da mucha información y lo que para nosotros es un resultado, entendemos que para otros muchos tiene que ser un punto de partida. Esto lo que sí permite es integrar muchos proyectos de innovación social de cara, yo qué sé, a la gastronomía, a la sostenibilidad, a la adaptabilidad, a qué contamos, por qué nos contamos lo que nos contamos, a muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en esta línea, aquí todavía requiere un trabajo y vamos a integrar muchos elementos, pero lo que sí creemos es que para otras personas, para otros agentes, para otras entidades, esto puede ser una plataforma para integrar otros elementos. Aquí estos días estamos viendo o veremos proyectos de innovación social que probablemente en un sentido o en otro puedan tener cabida en esta ruta. Sí, por el recorrido que hacemos, salimos del País Vasco, cogemos la parte de la comunidad de Castilla-León, entramos en Extremadura, pasamos por Castilla-La Mancha y llegamos a Andalucía. Recorremos gran parte de las comunidades autónomas de España que tienen problemas de grandes municipios, pequeños municipios, perdón,
despoblados, ¿no? Y bueno, pues se trataría de trabajar de la mano de esas pymes, de los negocios locales, de los ayuntamientos, las administraciones locales, para generar economía con el paso de esta ruta. Yo creo que hay ejemplos que son prácticos, ¿no? Como la ruta Vía de la Plata, que pasa por municipios muy pequeños y que al final se ha desarrollado alrededor del municipio y de la ruta, pues infraestructura de alojamiento, de restaurantes, de albergues o de otro tipo de servicios, ¿no? Bueno, es un proyecto a muy largo plazo, pero que bueno, va a seguir manteniendo esta relación, en este caso público-público, que tenemos la Fundación, con la Fundación Elcano y con Andalucía, y evidentemente con la Junta de Extremadura, la de Castilla-León y la de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, yo creo que la buena voluntad de cooperar se pone a prueba cuando hay un proyecto, ¿no? Yo creo que el proyecto es el mejor sostén para poner a prueba la relación, ¿no? Cuando hay que negociar, cuando hay que intervenir en cosas y demás, ¿no? Estas 3 fotos, si no me confundo, Gorka, son de Andalucía. Correcto. Son de Andalucía y, paradójicamente, en todo el tránsito no hubo lluvia hasta que entramos en Andalucía. O sea, manda narices, ¿no? Que salimos del País Vasco, llegamos a Andalucía y cuando vemos ¿no? Comunidad Autónoma de Andalucía empieza a llover. La verdad es que disfrutamos mucho. También quería ser esta ruta un espacio para reflexionar. Antes hemos visto en el vídeo que estaba José Carlos Ruiz. Este hombre, este catedrático, tiene un programa que creo que se llama Menos WhatsApp y más Platón. Entonces, lo que sí queríamos en el grupo, que íbamos 6 personas muy dispares, con vidas muy diferentes, sí queríamos dar respuesta a 4 preguntas, ¿no? Porque queríamos comparar la época de Magallanes Elcano a la de hoy, entonces, bueno, antes también hemos visto, y otra vez me voy a referir a la primera ponencia de la mañana, el tema de la nanotecnología, lo nano, tal, los avances que hay hoy en día. Tengo aquí el teléfono en la mano y demás. Tenemos un montón de avances en la biomedicina, el urbanismo, el transporte, etcétera, etcétera, pero también hemos hablado del ámbito de poder, ¿no? Y vemos que en aquel entonces, ¿no? En aquellas expediciones empezaron a forjar los primeros imperios. Como en otro orden de magnitud, igual, lo que pasó con las vacunas, ¿no? Pues también se forjan imperios, ¿no? De manos de multinacionales igual, el quién fabrica qué, quién vende a quién, etcétera, pues en otro orden de términos, digamos, que también el poder sigue ahí, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Y, bueno, cuestionábamos o reflexionábamos en torno a estos temas. También hablamos mucho de la sostenibilidad y la ruta sí tiene ese objetivo. Y la idea también era empaparse, ¿no? Al igual que están haciendo ahora la expedición en moto, conectar con la gente local, que te trasladen cuáles son sus problemas, ¿no? Y que de alguna forma, con el desarrollo de este tipo de productos turísticos, pues que sean motor económico, ¿no? Y no hay como escuchar a la gente, ¿no? Local para saber cuáles son los problemas y a partir de ahí poner las soluciones, ¿no? Muchas gracias, John. Vamos a continuar con Adolfo. Adolfo, ya lo ha dicho la presentadora, es el director de I+D, del Laboratorio Magallanes Elcano. Y bueno, de la mano del AFME, pues hemos hecho también un gran recorrido en todos estos años. Creo que hemos crecido juntos de la mano, por eso pudiera ser también un modelo de éxito, ¿no? De colaboración público-privado y de innovación social. Y bueno, dentro de nuestro plan META, el Plan General de Turismo Sostenible de la Junta de Andalucía, hay 3 claves, 3 bases sobre las que establecemos esa hoja de ruta, lo que queremos ser de mayores de aquí al 2027. Una de ellas es la sostenibilidad, que venimos hablando siempre en todas las ponencias. Otra es la competitividad y la otra es la transformación digital, ¿no? Pues ahí es donde conectamos con el Laboratorio Magallanes Elcano, ¿no? Primero establecemos una colaboración en el marco del primer Congreso de Innovación Social, pero después surge la idea, ¿no, Adolfo?, de crear unos foros a nivel local, unos foros de innovación y conocimiento, origen y destino, que desarrollamos en las 8 provincias andaluzas, centrados en la especialización, ¿no?, a nivel turístico de cada una de estas provincias. Y que, bueno, cuéntanos un poco cómo ponemos eso en marcha y qué proyectos hay, además, a futuro. Si te parece, podemos empezar un vídeo que tienen preparado, vemos el que vídeo. nos explica un poco lo que son los foros. Y...
dato, Adolfo, perdona, antes, el 90% de las empresas turísticas de Andalucía son pymes o micropymes. Entonces, se podría decir, Adolfo, que con estos foros hemos conseguido acercar a la Administración, ¿no? Mostrarles un poco lo que podemos, de la mano del APME, ¿no? ¿Qué herramientas desde la Administración podemos ofrecer a estos pequeños empresarios que muchas veces se centran en hacer su labor día a día y no conocen, ¿no?, lo que desde las Administraciones o desde la cooperación con otras entidades puede surgir, ¿no? Vale, yo, en principio, acometer esta presentación desde un modelo de éxito, yo creo que también tenemos que hacer un poco el retroceso y empezar, como comentaba antes yo, desde las personas, el equipo del APME, de por qué estamos aquí, ¿no? La innovación social posiblemente viene a abordar la cara oscura del éxito, ¿no? Es decir, estamos buscando, ayer en la mesa de economía social vimos varias iniciativas que nos hablaban directamente de cómo había un sector de la población excluida, había una determinada tipo de población, decía, bueno, personas de más de 50 años que más que 2 años que no trabajen están excluidos, hay mujeres que hayan tenido cualquier tipo de situación de vulnerabilidad están excluidos, los pueblos como sentido de red de solidaridad están perdiendo su conexión con el sector primario, etcétera, etcétera, y ese fue un poco el origen de los congresos, ¿no? Es decir, buscamos innovación social y estamos buscando gente valiente, inconformista, que está buscando solución desde el emprendimiento social. ¿Y cómo llegamos al turismo, no? Es decir, que vemos un discurso que muchas veces es muy antagónico de esto que estamos hablando, ¿no? Parece que hay una división entre esas personas que están afrontando desafíos sociales y gente que desde la empresa están buscando la excelencia, la competitividad. Entonces, yo creo que la conexión entre ambas cosas, que no hay absoluta desconexión, es decir, ver un poco el trabajo que se está haciendo. Decimos que se está haciendo un trabajo muy potente, que está cumpliendo con su objetivo. El otro día en la jornada de networking nos decía alguien de la Administración, el 20% del PIB de Andalucía es el turismo, con lo cual estamos atrayendo un tipo de turista, con un tipo de gasto, con una expectativa de destino que lo que busca es la experiencia, lo que quiere ser uno de nosotros. Entonces, la buena noticia de todo eso, y en la que conectamos la innovación social con el turismo, es decir, bueno, pues igual que la revolución industrial se desarrolló en aquellos territorios que tenían un yacimiento de carbón porque después estaban las condiciones y aquí no lo teníamos, quizá el yacimiento de oportunidad para poder abordar estos desafíos y estos retos sociales es que necesitamos calidad de vida de manera integral que incluya pues, el desafío medioambiental, que desafíe el reto climático, las situaciones a nivel de comunidad. Entonces, que a sorpresa nuestra nos dimos cuenta, porque desconocíamos un poco el tema del turismo, te metes en tema de innovación social y el turismo normalmente lo deja un poco, que nos damos cuenta de que tenemos un sector muy potente, muy profesional, que está muy conectado con lo que es la realidad local, lo que está comentando Borja, ¿no? Decimos, pero en clave, sobre todo en términos de profesionalidad, decir, bueno, nuestro recurso turístico es que aquellas comunidades sean lo que son porque la singularidad y la autenticidad es lo que viene buscando el turista, ¿no? Si el turista busca esa experiencia de lugar que ya no es casi turismo, que es una especie de viaje como en pequeñas pastillas, ¿no? Que es, como decimos nosotros, una manera leve de habitar, ¿no? De ser parte de los que estamos, ¿no? Entonces, si analizamos un poco el plan de desarrollo, es decir, nosotros somos andaluces, somos muy dados a autoflagelarnos. Yo creo que también hay veces que hay que tocar la campana y decimos, hacemos cosas muy bien. Andalucía durante mucho tiempo ha sido el destino más competitivo del mundo. España también lo ha sido. Y en los términos que a nosotros nos interesan, dice, bueno, somos competitivos porque somos una combinación de recursos, la verdad, intangibles, que tiene que ver como lo que llamamos nosotros el AME, la economía de lo que somos, ¿no? Lo que somos como comunidades, con lo que son nuestros entornos naturales, los entornos culturales, etcétera, etcétera. Poner eso en carga es recuperar aquellos sectores o intentar hacer un esfuerzo de inclusión social, inclusión territorial, para que la gente se sume a la fiesta, ¿no? Se sume a la fiesta, es decir, tenemos una renta, conseguimos una renta que hay que hacer un poco un escalado para mejorarla en esa experiencia de destino y conectarlo, como tú dices, a esos 99% que en este país somos pymes, que hay gente que sale, como decían en Cuba en los años malos, ¿no? Salen todos los días, ¿dónde vas? Dice, voy a resolver, ¿no? Dice, a resolver, a buscarte la vida, ¿no? Claro. Dice, buscarte la vida y darle esa expectativa de éxito, de cosas que funcionan, ¿vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Adolfo, ¿no te parece que a veces tendemos a clasificar mucho lo que hacemos, ¿no? Enseguida tendemos a poner nombres en lo que hacemos, ¿no? Si es emprendimiento social, si es innovación social, si es tal.
cuando todo es un poco más simple, ¿no? Antes también es que lo has mencionado, retos, ¿no? Los retos, ¿no? Los problemas cuáles son, y que a veces tendemos a mirar poco o a caracterizar poco los problemas y mucho a la solución. Sí, yo creo que hay un doble plano, es decir, porque cuando te metes luego, te metes en el andamio, te subes al andamio, al final hay una parte que tú dices, bueno, es que hay que meterse a poner nombre a las cosas y que sean técnicas porque si no, no funcionamos. Pero yo creo que en ese sentido, ayer hablamos en la mesa de las ciudades azules, sí, hay que decir la economía azul, hay que decirle a la gente que el mar, que se le dio de espalda, las reconversiones navales, la flota artesanal, es una fuente de recursos que además puede darle oportunidad de vida para gente que vive en comunidad, que vive en localidades pequeñas, que quieren sigue teniendo su plan de vida en donde están. Entonces podemos hacer muchos cachillos en el aire, pero al final dice, bueno, pues intente conectarse, lamentable o afortunadamente por donde van los tiempos, intente conectarse con aquellos modelos que son de éxito, que está generando desarrollo económico, y además haga usted el ejercicio de alfabetizarse en esas maneras porque usted tiene esa responsabilidad intermedia también de conectarse y ese modelo de complementariedad, de cohesión territorial que viene un poco en el tema de planificación, ¿no? de la Junta. Sí, al final yo creo que es verdad que la terminología se puede simplificar muchas veces, ¿no? Porque los problemas son los que son y muchos de la gran parte del tejido empresarial, pues a raíz de la pandemia, pues comparte, ¿no? Estos problemas, ¿no? Y es verdad que la Administración, de la mano de entidades privadas como LabMe, ¿no? Potenciando este tipo de foros, pues hemos conseguido llegar, ¿no? Llegar a, creo que han participado más de 1000, ¿no? Entre startups, emprendedores, inversores, gente que se ha conocido, muchos estáis aquí hoy, se ha conocido y han surgido proyectos en común y la idea es potenciar, ¿no? Y ayudar a que esos proyectos crezcan y que salgan al mercado, ¿no? Yo creo que el gran reto de un poco de los congresos y de los foros es conseguir crear comunidad, que vayamos a base de mucha, igual que yo creo que el símil con vuestra ruta, es decir, a base de mucho pedaleo, de mucho roce y muchos desencuentros, al final consigues organizar una ruta compartida y fijar un poco, como decía yo, ¿no? Es decir, la finalidad de poder trabajar por proyectos, yo me dedico a la educación, ¿no? Dice, la metodología de trabajo por proyecto te permite unificar mucho lo que son voluntades y la gente se pone las pilas y trabaja. Entonces, yo creo que el verdadero objetivo ahora mismo es decir que en esa comunidad, no 1000, han sido cerca de 6000 personas entre presencial y virtual, gente con mucho compromiso, en el sentido, lo que estamos intentando es arrastrar esas soluciones al campo de los problemas para meterlo en el mismo paquete, ¿no? Esa dinámica de problema-solución, y ahí quizá el siguiente salto que nos queda es ese, ¿no? Es decir, ¿cuál es la siguiente evaluación del Congreso Magallanes Elcano, del Laboratorio Magallanes Elcano? Es decir, pues bajar un poco el escalón, y ya con los foros hemos llegado un poquito más a un escalón de las grandes planificaciones, un poco un poco más al terreno, pero bajar un poco a la parte territorial, bajar a lo local. Entonces, cuando llegamos a lo local, nos encontramos lo que dice yo, ¿no? Es decir, que tú tienes que hablar muy claro, y tienes que alfabetizarte tú de lo que es la realidad, de cómo se vive la realidad. Tienes que conectar con los agentes locales, tienes que conectar con sus problemas, con su paquete de soluciones, y hacer un ejercicio de geometría variable para decir, pues todos estos grandes paquetes muy técnicos, al final lo tienes que coger, lo tienes que reconfigurar, lo tienes que meter de cualquier manera, y es un trabajo de mucho roce y de yo mucha historia, ¿no? Creo que es importante cerrar el círculo, ¿no? Al final yo siempre internamente a los equipos de trabajo de la Administración siempre marcamos como objetivo el que el empresario obtenga una rentabilidad, ¿no? Siendo críticos un poco, autocríticos, ¿no? Con el trabajo que hacemos, siempre convocamos mucho a las empresas a que participen en foros, a que vengan, pero ¿dónde está la rentabilidad de esas horas que dejan, ¿no? De estar en su negocio para participar en este tipo de cosas? Pues ¿dónde está, ¿no? Pues hay que cerrar el círculo y que ellos vean desde la Administración todas las herramientas que tenemos, en mi caso, ¿no? A nivel de marketing turístico, de página web, de Andalucía Lab, tenemos campañas de comunicación, tenemos formación. La Administración está ahí para ayudarles y para potenciar y crecer de la mano en sus proyectos, ¿no? Una pregunta que os hago a los dos, ¿y ahora qué? Estamos aquí en el marco de la conmemoración, la Fundación Elcano. A partir de
hoy, día 8 de septiembre, que acaba la conmemoración, ¿qué objetivo hay? ¿Tenéis a corto o medio plazo algún proyecto? Sí, antes he dicho en el inicio que la pretensión de la Fundación es cerrar, liquidarla en diciembre. Con esas condiciones partimos este camino. Claro, a lo largo de este trabajo, de estos años, hemos hecho diferentes trabajos y uno de los criterios metodológicos, vamos a decir, de la Fundación ha sido trabajar en red, porque solos no podemos. La Fundación somos 3 personas y los objetivos que teníamos era imposible hacerlo solos, entonces hemos trabajado con muchos agentes, muchas instituciones, y de ahí surge la posibilidad de seguir trabajando la parte baja del iceberg. El Cano ya está en la parte alta, no sé si os acordáis de esa diapositiva del iceberg, está en la parte alta, en el acontecimiento y protagonista, pero abajo se puede hacer muchos trabajos. De hecho, antes a Adolfo le decía, ¿no?, en el contexto de la pandemia, cómo crisis, no había presupuesto, todo se caía, apatía, y hicimos un proyecto muy bonito con Chile, con Patagonia, donde pusimos en relación 7 colegios del País Vasco y 7 de Chile, donde los jóvenes, los chavales, tenían que hacer una postal con una doble faceta, la artística, digamos, el dibujo, y un mensaje que tenía que asociar sociedad y mar, ¿no? Nos cruzamos 500 postales. Si las mezclamos todas, no sabríamos decir quién ha escrito qué. Quiero decir que en realidad somos todos muy afines, muy parecidos todos, ¿no? Y en esa línea tenemos proyectos a largo plazo en el ámbito educativo bastante, que si vemos una posibilidad de seguir, desde luego seguiremos con ellos y con vosotros, si me dejáis también. Y con nosotros, siempre encantado. ¿Y vosotros, Adolfo? Pues nosotros lo Bueno, nos queda todavía, este congreso va a tener varias sedes, lo venimos diciendo a lo largo del día de ayer y de hoy. Nos queda todavía Bilbao, nos queda Portugal y nos queda Argentina, pero ¿qué más hay ahí? Bueno, pues seguir enrolando, ensanchando el concepto de comunidad a través de los congresos, en lo que nos queda este año, pero lo que queremos es aterrizar un poco a nivel local, ¿no?, con planes de revitalización y de intervención de innovación social a nivel territorial. Y el salto ahora mismo es decir, bueno, pues tenemos tenemos ahora un piloto en el Ayuntamiento de Chiclana, estamos intentando, tenemos un modelo de excelencia turística en el que entendemos que tiene estos secretos de competitividad, quiere escalar, y lo que estamos intentando es buscar ese acomodo, ese coser, como nos dice el alcalde, ¿no?, coser el éxito con su diseminación en lo social y en lo territorial. Estamos intentando conectar ese recurso que necesita el turismo de calidad, que es un poco la economía verde, la economía azul, con la cultura, e intentar generar un modelo que pueda conectar con aquellos sectores locales que le está costando muchísimo asociarse a las rentas que está generando el turismo. Se presenta un reto y un desafío, ¿no?, importante, ¿no?, con una oportunidad y quizás una merma, ¿no? Es decir, tenemos por un lado que el turismo nos va a exigir un altísimo grado de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque el turista está demandando eso y la resiliencia, la sostenibilidad de un modelo turístico de éxito va a exigir eso, con lo cual permite que la población local, entendiendo cuáles son las claves, de su propio emprendimiento, su propia innovación, pueda conectarse, pero al mismo tiempo no exige la propia dinámica, una transformación digital y un modelo de gestión potente. Entonces, eso sí es una brecha digital, una brecha cultural que se puede sumar un poco a esa brecha que puede haber a nivel local. ¿Qué queremos empezar a hacer, no? Pues entonces bajar un poco al terreno, con metodología de laboratorio vivo, laboratorio ciudadano, implicar a todos los agentes clave en el sistema. Estamos hablando de si vamos a hablar con las administraciones, y decimos, bueno, pues hay un modelo, hay un modelado de territorios socialmente responsables. Usted debería hacer una visión de que ahora, cuando se planifica y cuando está usted encarando planificación, encarar la responsabilidad social como una parte importante, y conectarlo al turismo es importante, meter a los operadores, ¿no?, a la gente de excelencia, es decir, no vamos a tocar la gallina de los huevos de oro, lo que queremos es que el oro se popularice, todos los actores, ¿no?, tenemos que ser efectivamente parte de este modelo, evidentemente. Y al mismo tiempo, bueno, pues estamos con algunos de los participantes en otros congresos, estamos con Dragon Team Academy, con Laura Miguel, con la Fundación COINE, intentando bajar al terreno
y elaborar un programa de emprendizaje para que podamos intentar conectar este sector del turismo con el sector que quizá ha quedado un poco dejado de lado, ¿no? Es decir, porque estamos dejando en el sector un ayuntamiento típico costero, pues antes tenía producto de huerta, tenía viñedos, tenía una flota artesanal, tenía pesca que lamentablemente se ha quedado un poco en desuso. Yo leí un artículo hace esta mañana, un ratito, que me mandó John de su tierra, de Guetaria, y decía, bueno, quizás tenemos mucho más paralelismo con la época de Magallanes Elcano que en estos tiempos, porque la industrialización ha hecho, y estos tiempos que han pasado, ha roto un poco muchas de estas características, ¿no? Sí, en ese artículo decía que la época de nuestros aitonas y amonas, de nuestros abuelos y abuelas, se parece mucho más a la época del Elcano que a la nuestra. Los cambios fuertes han sucedido recientemente. O sea, yo cuando a mi hija le digo que mi primer móvil lo tuve con 27 años, alucina. O sea, pero ¿dónde has vivido? ¿No? Te viene a preguntar. Y si ves una foto de un pueblo costero de aquí, de Andalucía, probablemente será radicalmente diferente a una foto de hoy. Y por eso igual se asemeja mucho más la época de nuestros abuelos a aquella época que a la de hoy. Los cambios han sucedido ahora. A veces para acercarnos a los chavales, dices, a ver, ¿Elcano cómo ligaba, no? Pues muy probablemente como nuestros abuelos, ¿no? En el mercado del pueblo de al lado, tal. Ahora yo cojo 40 euros y me voy a Londres a pasar el fin de semana con un vuelo, ¿no? Entonces, los cambios gordos, digamos que son recientes, muy recientes. Pues en ese sentido lo que estamos intentando es enfocar un modelo de turismo, craft turismo, que intenta buscar el turismo cultural, que intentar usar como excusa la artesanía, que tiene su carácter de conocimiento tácito, puede tener una barrera de entrada pequeña para quien quiera conectar un poco, pueda conectarse al modelo. Y después, bueno, pues hacer una apuesta para decir una artesanía de calidad, pues buscamos que la cadena de valor de esa autenticidad, pues digamos, de una materia prima singular, vamos a buscar el producto kilómetro cero, que sea local, que se pueda certificar, un saber hacer tradicional, rescatemos con una labor importante histórica, antropológica, de cómo se hacían las cosas, porque eso también aportará el valor. Aquellos espacios productivos que se puedan recuperar a nivel patrimonial, que también tienen valor y tienen uso, y después, bueno, a toda esa capa, meterle todos los elementos que nos estáis diciendo, que sabemos todo, es de transformación digital, de marketing y conexión a lo global, que nos haga competitivos. Sí, preparar también a las empresas para que puedan estar en el mercado actual, ¿no? El modelo, estamos diciendo, decíamos estos días, ¿no? La innovación social es un problema es una dinámica de determinación, de decisión, ¿no? Decía alguien que quiere ser de primera persona del singular, ¿no? Sí, pero entendemos que, decía aquí el catedrático Juan Torres, nos decía, no, también es una dinámica social, ¿no? Es decir, si no hay el yo, si no tiene un nosotros, es difícil que eso sea sostenido en el tiempo y que tenga un carácter comunitario, porque si no, eso no se sostiene, ¿no? En ese nosotros tú dices, pues tenemos que intentar que la gente, conociendo lo que ocurre, como dices, bajando la pelota al suelo, explicándole muy fácil que hay una tendencia de que hay economía en lo que era antiguo, es decir, que en lo que puede haber una oportunidad y que hay que ser listos para hacerlo, comercializarlo, producirlo bien. Hay que conseguir también que ese tránsito de la persona física a la persona jurídica se sustancie con términos que sean competitivos. Es decir, está muy bien, usted puede intentar recoger la uva como lo hacía su abuelo, pero si usted no se conecta a un mercado, no tiene un marketing digital y no se conecta a lo que está haciendo complementariamente muchísimas instituciones, le va a servir a lo mejor quizás de poco, ¿no? Se trata de eso que hablamos tanto, ¿no, John? De mirar atrás también, ¿no? Estamos siempre pensando en el futuro y hay que mirar atrás de dónde venimos, ¿no? Y preparar a la gente en los modelos actuales, pero con los conocimientos de entonces, pues poner en valor el territorio, ¿no? Sí, yo creo que no sé, vivimos en una sociedad donde la hiperactividad es el mejor pretexto para no parar, ¿no? Estamos muy ocupados haciendo muchas cosas y ahí estamos muy cómodos y vamos, no sé, corriendo a ninguna parte, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, el tema del Elcano nos ha traído la posibilidad de parar, de mirar atrás, de analizar los contextos socioeconómicos de aquella época y bueno, repensar un poco. Porque decía Adolfo, ¿no? Que un montón de oficios se van a perder. Si no hay una transmisión de ese conocimiento, todo eso se va, ¿no? Entonces, bueno, dices, pues igual se tienen que ir. Pues si decidimos que se tienen que ir, pero que no sea por dejadez, que no sea por estar en esa dinámica de que llegue mañana, que no estamos haciendo muchas cosas, muy ocupados, mandando WhatsApp, mails, tal, y no nos paramos a pensar. Así es. No, yo creo que también hay, ya no es que se vaya en oficio, es que también la gente joven se está yendo. Es que la gente, tú le preguntas a nivel local y la gente, la gran mayoría está muy a gusto donde vive y quiere tener un proyecto de vida
que le permita mantenerse donde está, ¿no? Entonces, al final, tú dices, tú tienes que proyectar un modelo, al menos un relato de oportunidad para que la gente quiera apostar. Y dice, bueno, pues ese relato de oportunidad te tiene la buena noticia, que es que el trabajo que tienes por delante es reforzar lo que tú eres, ¿no? Es decir, lo que eres como comunidad, reforzar tu entorno, cuidarlo y tener calidad de vida, ¿no? Pero el problema de los jóvenes, por ejemplo, es cuando reduce ese problema a un número, ¿no? Que es una estadística, que puede decir que el 30% de los jóvenes está en paro, ¿no? Entonces, digo, pues entonces el ambiente, ¿qué pasa? Que está bien, ¿no? Y cuando reducimos a número las cosas, no vemos la consecuencia que tiene que los jóvenes estén en paro, que se vayan y que, ¿no? Se vayan de aquí y ¿qué hacemos, no? Entonces, para mí uno de los problemas es eso, reducir a número las cosas, ¿no? Bueno, muy bien. No creo que vivamos 500 años más para celebrar la próxima conmemoración, pero hay proyectos que nos van a permitir seguir a partir de ya, desde mañana, seguir trabajando y colaborando público-público y público-privado. Muchas gracias, Adolfo y John. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Estamos entrando ya casi en hora. Nada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Esperamos que este coloquio, esta charla haya sido atractiva para vosotros. Hasta luego.